Ya es octubre y aquí en el Distrito Federal sigue lloviendo. No agua precisamente, pero sí iniquidades, mentiras mediáticas, desinformación, impunidades, sin sentidos y preguntas sin respuesta. De eso y mucho más hablaremos hoy en Sincronía. Bienvenidos. Buenas noches, estamos en Sincronía. Muy buenas noches, Marta, y a todos los colaboradores y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando o viendo a través de Red Generación. Vamos a nuestra sección de matemáticas para llevar. Está ya con nosotros Rogelio Fernández Alonso y hoy, bueno, no sé a qué se vaya a referir exactamente, pero el tema es dimensión desconocida. Rogelio, buenas noches, platícanos de este tema que tienes en esta noche. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todo el público. Sí, hoy voy a hablar un poquito más de matemáticas. Las veces anteriores he hablado de estas historias de matemáticos modernos que han demostrado teoremas. Y muy a propósito del episodio anterior, cuando hablamos de este matemático Perelman, hablamos de un concepto que era la esfera de n dimensiones. Entonces vamos a explicar, espero que de manera sencilla, este concepto. Bueno, primero voy a empezar con un matemático, filósofo que casi no necesita presentación, que es Descartes. Bueno, aquí lo conocemos como Descartes, en realidad es René Descartes, francés. Nació a fines del siglo XVI, exactamente en 1596. Por cierto que es muy contemporáneo de Fermat, de hecho era 5 años mayor que Fermat apenas, y vivió pues a lo largo del siglo XVII principalmente. Bueno, todos sabemos esta famosa frase de Descartes, que es pienso, luego existo. Es el filósofo racionalista por excelencia y tiene una obra famosísima que se llama El discurso del método. Bueno, se conoce así de manera corta, tiene un título un poco más largo. Aquí en la imagen estamos viendo, en esta primera imagen estamos viendo una pintura que le hicieron a Descartes. En el discurso del método tiene unos apéndices que son los ensayos filosóficos y uno de ellos es la geometría, la geometría. Ahí es donde Descartes está hablando del tema de coordenadas y de lo que se considera el inicio de la geometría analítica. Descartes es considerado el padre de la geometría analítica. ¿Qué es la geometría analítica? En pocas palabras, es el matrimonio entre la geometría y el álgebra. La clave de la geometría analítica es el concepto de las coordenadas. Entonces, pasando a la siguiente imagen, a la imagen número 2, ahí pueden ver ustedes un plano que se llama plano coordenado, que está formado por dos ejes, que son los ejes perpendiculares, que usualmente se les denota como X el horizontal, Y el vertical. Entonces, lo que hizo Descartes y la esencia de la geometría analítica es asignar a un punto de este plano, que se considera así como una mesa donde vamos a trabajar, a cada punto se le asignan dos coordenadas, que es, bueno, la misma idea de cuando estamos en una ciudad y decimos tantas calles hacia el norte, tantas calles hacia el este, ¿verdad? Entonces, las dos coordenadas, la coordenada X, la coordenada Y, es de alguna manera qué distancia tiene el punto respecto al eje horizontal y la segunda respecto al eje vertical. Noten ustedes que allí en esta figura se forma un triángulo que es rectángulo. Ya habíamos hablado del teorema de Pitágoras que se aplica a triángulos rectángulos. Entonces, en ese triángulo rectángulo, si se fijan, los catetos, que son los lados, el horizontal y el vertical, son precisamente las coordenadas X y Y. Y la hipotenusa es lo que en la figura está puesta como R. Entonces, ahí a la izquierda ven ustedes la relación de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Nada más que aquí hay una cuestión muy importante desde el punto de vista matemático y psicológico, podría yo decir, que también se atribuye a Descartes, que es el concepto de variable. X y Y vamos a considerar las variables y la R va a ser una constante. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a imaginar que este segmento R que está en rojo
Se queda el centro en el origen y el punto va a girar formando una circunferencia. La R permanece constante. El compás abierto en un radio fijo, lo centramos en el origen y formamos la circunferencia. Entonces, obviamente, las coordenadas X y Y van a variar. Es una cuestión de imaginar el movimiento, ¿verdad? Entonces, por eso la X y Y son variables y la R es constante. En ese momento, esa relación de Pitágoras se convierte en una ecuación, es decir, está considerando todos los puntos, que son infinitos, por cierto, que satisfacen la relación, y entonces eso describe una curva que es la circunferencia. Esta idea, que de alguna manera es bastante sencilla, es lo que se le atribuye a Descartes y lo que es considerado como el inicio de la geometría analítica. Si pasamos a la siguiente imagen, entonces es la misma situación, nada más que en 3 dimensiones. Ahí tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo para que sobre esta pantalla que es plana, pongamos una figura que de alguna manera nos remita a la tercera dimensión. ¿Cuál es el truco? Que en vez de poner 2 líneas perpendiculares, que eran los ejes en la figura anterior, ahora ponemos 3 líneas que están, digamos, partiendo también de un centro, de un origen, pero están formando ahí unos ángulos, más o menos si ustedes dividen los 360 grados de la vuelta completa entre 3, es un tercio de vuelta cada uno de esos ángulos, y eso nos da la idea, nuestra mente puede interpretar eso como una esquina de una habitación, así se ve como una esquina. Entonces son 3 ejes que podemos concebir como perpendiculares, el X, el Y y el Z. Ok, y entonces ahí también podemos concebir un punto, pero nada más que ese punto va a estar flotando en el espacio y va a tener 3 coordenadas: la distancia respecto al eje X, la distancia respecto al eje Y y la distancia respecto al eje Z. Ahí se ven. X y Y forman los catetos de un triángulo rectángulo. Noten ustedes que ese cuadrito que está apareciendo en la figura indica el ángulo recto, entre paréntesis. El triángulo que está en amarillo está en el suelo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que eso es el suelo, ahí está la esquina de la habitación, tenemos los catetos del triángulo que está en el suelo, X y la hipotenusa de ese triángulo que está en el suelo es A. Ahora imaginen que ese hipotenusa a su vez es el cateto de otro triángulo rectángulo que está levantado del suelo en forma vertical, como si fuera una puerta abierta. ¿De acuerdo? Entonces, ese triángulo que está levantado tiene como catetos A y Z y la hipotenusa es R. Entonces, se combinan la relación de Pitágoras del triángulo vertical con la relación de Pitágoras del triángulo del suelo para obtener la relación que está del lado izquierdo, que es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a R cuadrada. Para llegar a esta ecuación, simplemente combinen la relación de Pitágoras del triángulo amarillo con la relación de Pitágoras del triángulo levantado y obtienen eso. ¿Ok? Entonces se parece mucho a la anterior, nada más que ahora aparece una Z cuadrada. Son 3 cosas sumándose: X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a R cuadrada. Igual que antes, podemos concebir la R como una constante que permanece y todo lo demás está variando. ¿Qué se forma entonces? Se forma una esfera, porque el punto está, digamos, libremente moviéndose con tal de que la R sea constante. Ya no es un compás, sino que es un rayo, digamos, constante que se va moviendo por todo el espacio y va a formar una esfera. Entonces, la ecuación que aparece ahí es la ecuación de una esfera. Bueno, ahora vamos al siguiente paso. La siguiente imagen que va a aparecer, pues ya nos... Ya la cuarta dimensión ya no la podemos visualizar, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima. Al menos la humanidad que está en este planeta no podemos visualizar la cuarta dimensión. No podemos concebir una cuarta recta perpendicular a las otras 3. Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues no nos preocupamos, nos olvidamos un poquito de las formas, de las figuras, de la geometría, por decirlo así, y recurrimos al álgebra. Entonces, ¿qué aparece en esta cuarta imagen? Simple y pura, llanamente aparece, por un lado, las coordenadas de un punto, que en vez de ser 2 o 3, ahora vamos a concebir que son n coordenadas, donde n es cualquier número.
De golpe, entonces estamos concibiendo un punto en un espacio de cualquier dimensión. A la dimensión le estamos denotando con la letra n, por llamarle de alguna manera. Ahora, como no tenemos tantas letras del alfabeto, X, Y, Z y cuál otra utilizo, entonces el truco del lenguaje matemático es ponerle un subíndice a la X, X1, X2, X3, X4, hasta los puntos suspensivos dicen, bueno, pues ponle las coordenadas que sean necesarias hasta que llegues a la XN. Si son 8, son 8. Si son 256, pues pones 256. Entonces, cada coordenada se llama de esa manera, X1, X2, X3 hasta XN. Y entonces se puede llegar también a la ecuación de una esfera, pero esa esfera va a estar en un espacio de n dimensiones. ¿Y qué pasa? ¿Es muy distinta de las otras? Pues no, simplemente se agregan tantos sumandos como dimensiones tenga el espacio. Entonces, la ecuación de esa esfera en un espacio de n dimensiones es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, etcétera, 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 dice esos puntos suspensivos, hasta que acabas en el último, que es más xn cuadrado. Entonces, esa ecuación va a representar lo que se llama un lugar geométrico, que no lo podemos visualizar, pero ahí está, de los puntos que satisfacen la relación, y a este conjunto de puntos que no estamos viendo, entre comillas, aunque sí con álgebra, le vamos a llamar una esfera en un espacio de n dimensiones. Rogelio, un tema muy interesante. De hecho, todo, no solo la dimensión desconocida empezó en la cuarta, sino todo es algo bueno, creo que al menos en mi caso sí es un poco difícil seguirlo, pero dijiste algo interesante. En este mundo no se puede concebir ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Eso quiere decir, dejas abierto o lo dejan abierto los matemáticos, que hay en otros mundos donde sí se puede concebir. ¿Podría ser? Podría ser porque no sabemos qué otras formas de desarrollo tengan la propia naturaleza. Mira, por ejemplo, los físicos a veces dicen que la cuarta dimensión es el tiempo, pero la verdad es que los matemáticos no nos creemos mucho eso, porque nosotros como matemáticos le diríamos a un físico, bueno, si dices que la cuarta dimensión es el tiempo, entonces demuéstrame por qué el tiempo es perpendicular a las otras tres dimensiones. Yo es lo primero que le diría a un físico. Entonces me tendría que definir una noción de perpendicularidad que tuviera que ver con el tiempo, etcétera, etcétera. Hasta donde yo lo sé, no tienen eso. Entonces, por eso lo dejamos abierto, ¿de acuerdo? Ahora, si otras humanidades, si otros pensamientos, otras civilizaciones pueden concebir, pues eso no lo sabemos, pero no importa, no nos preocupa. Nosotros desarrollamos las n dimensiones con ayuda de la álgebra. Pues muchas gracias, Rogelio, por habernos introducido en esta dimensión desconocida, y pues nos vemos a la próxima. Claro que sí, Marta. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y vamos con música, La cama de piedra de Lila Downs. Fermat apenas, y vivió pues a lo largo del siglo XVII principalmente. Bueno, todos sabemos esta famosa frase de Descartes, que es pienso, luego existo. Es el filósofo racionalista por excelencia, y tiene una obra famosísima que se llama El discurso del método. Bueno, se conoce así de manera corta, tiene un título un poco más largo. Aquí en la imagen estamos viendo, en esta primera imagen estamos viendo una pintura que le hicieron Bueno, no sé a qué se vaya a referir exactamente, pero el tema es dimensión desconocida. Rogelio, buenas noches, platícanos de este tema que tienes en esta noche. Buenas noches, Jonathan, buenas noches a todo el público. Sí, hoy voy a hablar un poquito más de matemáticas. Las veces anteriores he hablado de estas historias de matemáticos modernos que han demostrado teoremas. Y muy a propósito del episodio anterior, cuando hablamos de este matemático Perelman, hablamos de un concepto que era la esfera de n dimensiones. Entonces vamos a explicar, espero que de manera sencilla, este concepto. Bueno, primero voy a empezar con un matemático, filósofo que casi no necesita presentación, que es Descartes. Bueno, aquí lo conocemos como Descartes, en realidad es René Descartes, francés. Nació a fines del siglo XVI, exactamente en 1596. Por cierto que es muy contemporáneo de Fermat, de hecho era 5 años mayor que
octubre y aquí en el Distrito Federal sigue lloviendo. No agua precisamente, pero sí iniquidades, mentiras mediáticas, desinformación, impunidades, sin sentidos y preguntas sin respuesta. De eso y mucho más hablaremos hoy en Sincronía. Bienvenidos. Buenas noches, estamos en Sincronía. Muy buenas noches, Marta, y a todos los colaboradores y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando o viendo a través de Red Generación. Vamos a nuestra sección de matemáticas para llevar. Está ya con nosotros Rogelio Fernández Alonso y hoy